Buenas tardes, equipo de cátedra de Historia Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Mi nombre es Gutiérrez Ruiz Juan José, soy alumno de la carrera del profesorado en Historia y en esta oportunidad compartiré con ustedes el desarrollo de mi trabajo individual número 6, con el cual hemos trabajado con la obra Al margen de Europa, pensamiento postcolonial y diferencia histórica del historiador bengalí Dishpreet Chakrabarty, y en el donde se me solicita en las consignas, en primer lugar, reponer información sobre la obra y sobre el autor y poder explicar por qué el concepto de historia moderna es un constructo historiográfico. Comprender así también las transformaciones del pensamiento acaecidas en 1980 y 1990 y reconocer su propuesta para superar el eurocentrismo. Bueno, sobre el autor diré que el mismo nació un 15 de diciembre de 1948 en Calcuta. Es un intelectual formado en diferentes campos. Por ejemplo, comenzó estudiando física en el President's College, el cual es la universidad pública y estatal de Calcuta. Luego estudió un diplomado en gestión de negocios en el Indian Institute of Management y finalmente un doctorado en historia por la Universidad Nacional de Australia en Canberra. El autor en la obra que trabajamos nos cuenta que fue en la India donde tuvo un contacto con el círculo intelectual marxista que va a ser el disparador, ¿no?, de su reflexión intelectual, la cual luego migrará a Australia y posteriormente a Chicago, donde actualmente es profesor de Historia, Lenguas Sudasiáticas y Civilizaciones en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Chicago. Así también es profesor visitante en el Centro para el Estudio de Ciencias Sociales de Calcuta y editor de la revista académica Publish Culture, publicadas por la Universidad de Duke, e integra el grupo de estudios subalternos. Bueno, centrándome en la obra Al margen de Europa, pensamiento postcolonial y diferencia histórica, obra publicada en el año 2000 por la Universidad de Princeton. Sin embargo, la traducción nos llegó recién en el año 2008 por Alberto Álvarez. Es un ensayo en donde Chakrabarty busca que visualicemos cómo las interacciones históricas y culturales entre Oriente y Occidente han generado múltiples paradojas. La primera de ellas es que, aunque el humanismo ilustrado europeo predicó en los siglos XVIII y XIX una serie de conceptos hoy indispensables para pensar la modernidad política, como por ejemplo ciudadanía, Estado, sociedad civil, esfera pública, igualdad ante la ley o soberanía popular, en realidad estos conceptos no fueron aplicados en los territorios africanos y asiáticos que Europa iba colonizando. La segunda paradoja es que el espíritu racional y liberal europeo alentó los movimientos insurgentes que propiciaron la libertad de las colonias. Y una tercera paradoja es que Europa no solo colonizó tierras, sino también sistemas de pensamiento, ¿no?, que va a ser algo que va a trabajar fuertemente el autor. Y justamente a través de estas justamente a través de esto, es decir, de estos sistemas de pensamiento, la razón europea ha sido tenida a considerarse como la razón universal, convirtiéndola a la vez, convirtiendo a su vez a otras lógicas de pensamiento o a otros sistemas filosóficos no occidentales en simples objetos de estudios históricos. Bien, ahora centrándome de lleno en desarrollar por qué la historia moderna es un constructo historiográfico, voy a decir que el autor hace una crítica de cómo se fue construyendo la historia moderna de tradición historicista a través del tiempo, la cual sostenía que la historia es lineal y universal. Y ahora bien, para calificarla como constructo historiográfico, hace referencia a que puede ser modificado y ampliado, ¿no?
y cuestiona que las ideas universales que se produjeron en Europa a partir del Renacimiento hasta la Ilustración son tomadas de ideas tradicionales de la historia europea sin tener en cuenta los demás países considerados no occidentales. Por lo tanto, estas ideas que colaboraron a lo que es la modernización son ideas que han sido tomadas como universales, pero que tienen arraigadas en sí una tradición política e intelectual de pensadores europeos, y justamente tiene una tradición política europea en sí, ¿no? Y a través de diferentes ejemplos que él utiliza con respecto a la historia de su país de origen, va poniendo en evidencia cómo estas ideas universales traídas de Europa fueron globalizadas de una manera que no fue la adecuada para entender los cambios y los procesos en la India. Sostiene que ciertos conceptos y categorías como por ejemplo sociedad civil, esfera política, derechos humanos, igualdad ante la ley, individuo, sujeto, la distinción entre lo público y lo privado, cargan con el peso y el pensamiento de la historia europea. Pero sencillamente, en palabras del autor, no se puede pensar en la modernidad política sin ellos y sin otros conceptos, ¿no?, relacionados que alcanzaron su punto culminante justamente en la Ilustración y en el siglo XIX. Y lo que plantea aquí es que el conflicto que se produce, o mejor dicho, el conflicto se produce porque no hay una manera de prescindir de esos conceptos universales en la modernidad política. Sin ellos, nos explica el autor que no habría ciencias sociales que abordasen, por ejemplo, las cuestiones de justicia social moderna. Por lo cual el autor, además de cuestionar estas categorías que son importantes para las ciencias sociales, su planteo no es eliminarlas, sino cuestionarlas y modificarlas para que sean readecuadas a la realidad de otros países. Bueno, continuando con respecto a las transformaciones del pensamiento acaecidas en la década de 1880 y 1890, diré que en estas décadas del siglo XX hay un movimiento decolonial y surge con ello un grupo intelectual de intelectuales subalternos, donde Ranajin Guha, un historiador de Asia Meridional, fundador justamente del grupo de estudios subalternos, va a tener una influencia importante en el pensamiento de Chakrabarty, que empieza a cuestionar el eurocentrismo y a cuestionar su hegemonía, dándole importancia a las historias y a las tradiciones locales que fueron de a poco olvidadas o consideradas partes de un pasado que no debe ser estudiado o simplemente que ha sido dejado de lado. Observa también la diferencia que hay con las tradiciones intelectuales europeas, ¿no? Porque, por ejemplo, asimismo los pensamientos de autores europeos, como por ejemplo Marx, Max Weber o Eric Hobsbawm, no han sido dejados de lado, sino que han sido tomados como referentes en países no europeos, dejando de lado así las tradiciones intelectuales de países no occidentales. Por lo tanto, el autor dice que el historicismo planteó una cierta distancia temporal y social, la cual a través de las colonias se legitimó la idea de civilización. Y la idea que plantea, a su vez también, que indios, africanos o americanos no estaban en condiciones de gobernarse a sí mismos, sino que tenían que esperar un cierto tiempo para que ellos puedan autogobernarse. Para ello hace hincapié en la metáfora sala de espera, la cual significa que tienen que esperar su tiempo para convertirse en una civilización como las europeas y ser capaz de ser y de poseer un autogobierno. Entonces, tenía que tener ciertas condiciones para poder tener su gobierno propio. Y esto es lo que se va a criticar muy fuertemente en estas décadas.
Por lo cual el autor afirma que para llevar una historia moderna más allá del eurocentrismo, y con esto voy finalizando el tercer apartado, el objetivo de provincializar Europa es hacer una revisión e introducir dentro de la tradición intelectual una nueva visión, un nuevo pensamiento que nos permita poder ver la diversidad, el cambio y la dinámica que existen en los diferentes lugares. Por último, diré que Chakrabarty también señala que aceptar que tras la rica tradición filosófica expresada en sánscrito, persa o árabe, hay algo más que letra muerta, que al margen de Europa también existe un pensamiento crítico y práctico capaz de explicar la realidad.